de la sentencia recientemente dictada por la jueza 54 civil del Distrito Federal en contra de los periodistas de la revista Contralínea, Nancy Flores, Ana Lilia Pérez, David Manrique y Miguel Vadillo. Nosotros sostenemos que la sentencia dictada por la jueza es un ejemplo de absoluta ilicitud en el trabajo judicial. En primer lugar, la jueza deja de atender lo que dispone la Ley de Responsabilidad Civil de Protección al Honor, la Vida Privada y la Imagen Propia del Distrito Federal, que establece claramente que aquellos casos que se analicen por supuesta afectación producida por el uso indebido de la libertad de expresión, tiene que ser analizado a la luz de esta ley particular y no a la luz del Código Civil. La jueza hace todo su análisis a partir de lo que dispone el Código Civil, particularmente el artículo 1916, que regula lo relativo al daño moral. Ella dice en su sentencia que debe de aplicar la ley general y no la ley particular. Y esto es muy grave porque la ley particular tiene un sentido ideológico muy claro y es proteger la labor periodística, proteger a los periodistas de cualquier tipo de embate que puedan eventualmente sufrir por parte de quienes se consideren exhibidos por la labor de investigación del gremio periodístico. Eso por un lado. Por otro lado, la jueza hace afirmaciones muy graves, que también son completamente ilícitas, y una de las más escandalosas es que el trabajo de los periodistas, que en el caso de Contralínea y de sus reporteros tiene que ver con documentar actos de corrupción entre empresarios y Petróleos Mexicanos, que es una empresa del Estado, dice la jueza que todo aquello que tenga que ver con la industria petrolera, ella expresa o la confunde señalándola como la industria petroquímica, no es del interés público. Y dice que no es del interés público porque no es un tema que la gente conozca, incluso ya en la sentencia se pone como ejemplo. Dice que como ella no le entiende y tampoco la gente no entiende de temas de la industria petrolera, porque eso es un tema para expertos, porque para conocer hay que tener un conocimiento técnico preciso y hay que saber incluso del lenguaje, entonces no es algo que al público le interese. La jueza además dice que de permitir a los periodistas exponer temas relacionados con la industria petrolera sería como permitirles que investigaran sobre temas que no le interesa a la gente y que llegaría al absurdo de facultar a los periodistas de investigar toda licitación o toda contratación que se tengan con las empresas del gobierno o con otros órganos del gobierno. Es decir, para la jueza los periodistas no tienen que meterse en ninguna manera en temas que tengan que ver con la industria petrolera y en general lo dice en temas que tengan que ver con asuntos del Estado o de sus entidades. Por otro lado, la jueza sostiene que para que se acredite el daño moral no se tiene que demostrar que hubo la intención de afectar, que basta con la mera existencia de los artículos supuestamente ofensivos para que, y obviamente también el dicho de quien se considera ofendido por esos artículos, para que se considere lesionado el patrimonio moral de quien se queja de cierto trabajo periodístico. Entonces, la Ley de Responsabilidad Civil establece que para que se acredite un daño al patrimonio moral de cualquier persona que se queje por un trabajo periodístico, por presunto abuso de la libertad de expresión, primero se tiene que acreditar que la conducta o el trabajo periodístico es ilícito y en segundo lugar también que existe una lesión que se le genera a quien se queja de ese trabajo periodístico y tercero que hay una relación causal entre uno y otro. Y la jueza sostiene que no, que en función de lo que dispone el Código Civil, que no aplica este caso específico, ya lo dijimos por qué, entonces aplica la teoría objetivista porque así lo decía el legislador en la exposición de motivos y solamente basta el dicho de la persona que se siente afectada, la existencia del documento respecto del cual se queja para que se considere lesionado el patrimonio moral de la persona que actúa en contra de un periodista. Esto por supuesto no encuentra ningún sustento ni en la ley particular, ni en la Constitución de nuestro país y mucho menos en los tratados internacionales que pretenden proteger la labor periodística. Particularmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que protegen especialmente la libertad de expresión y que señalan muy puntualmente que el discurso periodístico es un discurso especialmente protegido. Eso, otra de los actos ilícitos completamente evidentes por parte de la jueza es que hay varias conductas de las cuales se quejan los empresarios por las que demandaron a los periodistas que ya están prescritas.
y la ley particular establece 2 años para que a partir de que existe el documento que supuestamente genera el agravio, la persona supuestamente afectada tiene 2 años para poder demandar a quien le haya generado esa afectación. En estos casos la jueza ni siquiera se pronuncia, ni siquiera lo analiza, ni siquiera toma en cuenta absolutamente nada. No hay un solo pronunciamiento de la jueza sobre el tema de la prescripción. Otro elemento que también es importante destacar es que la jueza, siguiendo criterios completamente restrictivos para la libertad de expresión, determina que los periodistas tienen la carga de decir la verdad. Esto es, que los periodistas tendrían que hacer una labor que implicara que su propia conciencia y su propia opinión y su propio pensamiento y su manera de ver el mundo coincidiera necesariamente con la de todos los demás. Los periodistas, así lo dice la ley, sí tienen el deber de realizar una labor diligente, es decir, que su trabajo esté con apego a la veracidad, y la veracidad no es lo mismo que la verdad. La veracidad implica que el trabajo periodístico tenga un sustento en la realidad. No será veraz y no será objetivo cuando no existen fuentes de información, es decir, cuando alguien se pone a inventar de la nada algo para decir a los demás, y eso no, obviamente no está protegido por la ley. Pero cuando el trabajo periodístico se realiza de manera diligente, es decir, existen fuentes de información reales, palpables, apreciables por los sentidos, el trabajo periodístico es objetivo. Y entonces, en esos términos, es como se tiene que apreciar el término veracidad. Y no tienen la carga de decir la verdad, porque pretender que la verdad periodística sea la verdad de todos sería una carga completamente imposible de cumplir. Una de las determinaciones de las decisiones más graves de la jueza es que al dictar sentencia le prohíbe a los periodistas a que jamás en su vida profesional, se les ocurra volver a escribir algo sobre las empresas que demandaron. Otra de las determinaciones ilícitas de la jueza es que la ley de responsabilidad civil, la que aplica el caso concreto, establece que cuando en efecto se acredite que el trabajo de los periodistas es ilícito, la sanción dice la propia ley, implica que los periodistas tengan el deber de publicar extractos de la sentencia. Y solamente en aquellos casos que resulte imposible la publicación del extracto de la sentencia, entonces podrá determinarse una reparación en términos económicos. Y lo que hace la jueza es que impone las 2 sanciones. Por un lado, obliga a los periodistas a publicar la sentencia, y por otro lado, determina que en fase de ejecución se establecerá el monto que les van a reclamar económicamente, porque lo que pretende esta jueza es hacer una investigación del patrimonio de la revista, del patrimonio de los periodistas, para que a partir de ahí ella pueda hacer un cálculo en función de sus criterios completamente subjetivos e ilícitos y definir qué es lo que les va a cobrar por daño moral. Entonces, dice la Corte Interamericana que los funcionarios públicos y los empresarios vinculados voluntariamente a temas de interés público tienen que ser especialmente tolerantes con la crítica. Ha dicho la Corte Interamericana que en una sociedad que aspira a ser democrática, el debate político, que tiene que ver con lo que hace la revista Contralínea, documentar temas de interés político y de interés nacional y de interés público, el debate político tiene que ser nutrido, tiene que ser desinhibido. Incluso, dice la propia Corte Interamericana, que este tipo de expresiones, el trabajo periodístico, puede llegar a ser considerado por algún grupo de la sociedad o por alguna persona ofensivo, y no obstante eso, es un discurso especialmente protegido por la Constitución y los tratados internacionales. Esta sentencia es un claro atentado a la libertad de prensa en México y va mucho más allá. Es un claro atentado a la libertad de opinar en México, de opinar sobre temas de interés público, de opinar sobre temas que tienen que ver con el gobierno y sus empresas.